Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Ricardo López, entrenador de brigadas de ARL Sura. En esta ocasión vamos a estar tocando un tema bastante importante, como lo son un tema de primeros auxilios más enfocado al tema de fracturas y hemorragias. Pero quisiera primero hacer un recorderis de cómo vamos con el tema de primer auxilio. Entonces vamos a hacer una recopilación rápida de información de primer auxilio hasta llegar al tema de hemorragias y fracturas para hacer énfasis. Listo, el objetivo de esta es conocer las pautas o los procedimientos para poder actuar en caso de que se nos presente, ¿verdad? Un compañero, un visitante, un funcionario con una hemorragia, una herida hemorrágica, y también se podría presentar un tipo de fractura. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a iniciar. Perfecto, entonces nos preguntamos por dónde comienzo. Y entonces decimos, ¿por dónde comienzo si tengo un compañero o tengo que atender una persona que tiene algún síntoma, alguna patología? Lo primero sería enterarse qué fue lo que le pasó. Si de pronto puedo identificar en el área, se cayó de unas escaleras, o de pronto un cable, o de pronto un sismo, o de pronto el señor se pudo haber tropezado con algún objeto. Enterarse, ¿verdad? Evaluar si el área es segura, es lo segundo. Evaluar si es seguro para mí como brigadista entrar al lugar a intervenir o a socorrer mi compañero o a la persona lesionada. Identificar siempre qué pasó, identificar si tiene alguna fractura, si tiene alguna hemorragia, si tiene alguna herida, identificar qué tipo de lesión tiene la persona, hacer una llamada de emergencia. Vemos que acá vemos que dice llame a emergencias inmediatamente o al brigadista que de pronto esté allí, ¿verdad? Y si nosotros somos brigadistas y vemos que la situación está por encima de la intervención que yo puedo realizar, debo de llamar a unos organismos de socorro o una ambulancia o una área protegida que tengamos contratada en la compañía. La quinta actividad o la quinta es intervenir. Intervenir es usted va a realizar una valoración primaria y secundaria de la víctima. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a saber cómo evaluamos a la víctima en primera instancia. Antes de intervenir a la víctima es muy importante que tengamos nuestra bioseguridad. Vea que si usted es brigadista y tenemos una hemorragia o una fractura, usted no debe tocar a la persona si no tiene guantes, si no tiene un tapabocas. Vea que son fluidos que están saliendo de el cuerpo de una persona diferente a usted. Si es de las de su familia y usted quiere intervenir sin guantes, pues usted tomará la decisión de hacerlo. Pero usted como brigadista en las funciones de su trabajo, ¿verdad? Que usted tiene ese rol de brigadista, usted debe tener una bioseguridad para protegerse. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces usted como brigadista debe tener la bioseguridad completa para poder intervenir una persona. Vea, yo no entraría ni en la calle a tocar a una persona que necesita una ayuda, que tenga un fluido de sangre. No lo haría. Entonces, primero debemos de protegernos. El brigadista debe autoprotegerse inicialmente. Listo, queda claro allí si tenemos guantes, si tenemos cofias, si tenemos casco para entrar a alguna superficie que esté cayendo, ¿verdad? Y debo auxiliar a una persona, tener mi tapaboca o mascarilla, ¿verdad? Y si es necesario o si hay salpicaduras, si hay de pronto soldaduras, tener careta, tener algunas gafas para proteger mis ojos. Listo, perfecto. Primero la bioseguridad del brigadista. Llegamos al paso de la evaluación de la escena. En esto vemos en esta imagen que tenemos muchas personas acumuladas en la escena en una calle transitada. En caso de que nos llegue a pasar a nosotros, pues tenemos que velar por la seguridad. Primero la seguridad del brigadista. Vea, si usted no tiene o no observa que tiene garantías de su seguridad, pues usted no ingresa a esa área. ¿Por qué? Porque después va a tener la víctima y usted lesionado. Identificar el número de víctimas que hay. Es importante saber cuántas víctimas hay que atender y cuáles son las lesiones que presentan cada una de ellas.
Iniciamos con nuestra revisión primaria. Entonces, si tenemos una patología o una enfermedad o una lesión como una hemorragia interna o externa o una fractura abierta o cerrada, debemos siempre iniciar verificando nuestros signos vitales. Y vemos acá que lo primero que nos dice es que tenemos que tocar a la víctima a ver si nos responde. Entonces llegamos a la víctima, le decimos su nombre si lo conocemos, si no le decimos señor, señor, activamos nuestra voz para ver si la persona responde. Y luego de eso tomamos dos signos vitales. Signo vital pulso y signo vital respiración. Que el pulso me lo puedo tomar en el radio, acá en el radio, el pulso radial en la muñeca, ¿verdad? Y también lo puedo tomar en la carótida, acá lo que se llama la manzanita de Edén, bajamos 1 centímetro a cualquiera de los dos lados y tenemos nuestro pulso. Y la respiración importante es observar el tórax o la cara. Muchos dicen que tienen técnica de colocar los dedos acá o colocar el celular a ver si se empaña, un espejo, pero particularmente si observamos los hombres se nos refleja más nuestra respiración en el abdomen y la mujer en su busto, se infla su busto y los hombres se refleja un poco más en el abdomen. Entonces, es viendo esos dos signos vitales, si una persona tiene pulso, tiene respiración, podemos avanzar a una revisión secundaria. Seguimos con nuestra evaluación secundaria o una exploración física. En esta valoración hacemos una valoración cefalocaudal, que es de cabeza a pies, iniciando siempre por el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro, que es quien manda toda la información a nuestro cuerpo. Esta exploración física se hace después que ya hemos tomado esos signos vitales que vimos en la presentación anterior. Los signos vitales que tomamos son los que podemos observar o palpar, que son pulso y respiración, como lo acabamos de ver. Hay otros signos vitales como son la temperatura, que se toma con un termómetro, y la tensión arterial, que también tenemos que tener un tensiómetro para poder tomarla. Pero en el caso del brigadista debemos actuar con lo que tenemos en el momento y llegamos a tomar los dos principales signos vitales. Para la valoración secundaria, debemos realizar una exploración física, palpando siempre al paciente o la persona lesionada. Y palpar se hace con las manos. Entonces, para palpar hay que tener guantes, como ya vimos. Lo primero para el brigadista es mi bioseguridad, porque me puedo encontrar con heridas abiertas, como lo vemos acá en la pantalla. Tenemos una herida abierta que puede tener un sangrado o una hemorragia. Entonces, vemos que acá no tenemos guantes, estamos aquí cometiendo una imprudencia, ¿verdad? Porque me puedo contaminar. ¿Qué hacemos en esta palpación que hacemos de cabeza a pies? Inicialmente buscamos deformidades, ¿verdad? Algún tipo de fractura, algún tipo de luxación, que es la salida de algún miembro, como por ejemplo se me luxa el hombro, la cadera también, ¿verdad? Buscamos heridas abiertas como la que vemos acá en pantalla, una herida abierta. Sensibilidad al tacto. A veces estamos tocando a una persona y hace alguna reacción en su cara de dolor, puede apretar los ojos, ¿verdad? Puede mover el miembro. Y también identificamos hinchazones o inflamaciones. También es una forma de detectar que hay alguna lesión. Entonces hacemos valoración primaria, que son signos vitales, y hacemos valoración secundaria, que es buscar estos signos que tiene la persona o que puede tener una persona que se encuentra lesionada. Y entramos en materia, nuestra primera enfermedad o nuestra primera lesión que vamos a aprender hoy a controlar, que es la hemorragia. Vemos acá, vamos a leer textualmente la definición para luego analizarlo. Vemos que una hemorragia es la pérdida de sangre que ocurre debido a una ruptura de vasos de la circulación sanguínea y puede suceder como consecuencia de una herida, un golpe o una enfermedad. Una hemorragia puede ser externa cuando el sangrado se observa por fuera del cuerpo. Observamos por fuera del cuerpo un sangrado, una hemorragia, ¿verdad? O interna dentro de alguna cavidad del organismo, por ejemplo, abdomen, cráneo o pulmones. Esos son algunos ejemplos de hemorragia. Entonces vemos que son pérdidas de sangre, pérdidas que pueden ser internas o pueden ser externas. Que externas se ve mucho porque
usted ve la sangre correr, ¿verdad? E internamente sí debemos de identificar por qué se enrojece una parte del cuerpo, se pone estilo morada, y eso hace que tengamos una hemorragia de algún tipo. Iniciemos con el primer tipo de hemorragias. El primer tipo de hemorragias se llaman internas. Vea que ocurre dentro del cuerpo. Esa es su particularidad. Ocurre dentro del cuerpo. Y siempre es debido a venas o arterias que se rompen. ¿Causado por qué? Golpes, fracturas, algunas enfermedades. Vemos que aquí tenemos, por ejemplo, la hemofilia. Hemofilia eh, es un trastorno, ¿verdad? Que a veces puede ser muy hereditario, que la persona no coagula su sangre y al de pronto recibir una herida o una pequeña herida, ¿verdad? No va a coagular su sangre para tapar esos vasos sanguíneos que se han roto. Y al no coagular, pues la sangre no va a parar de salir de su cuerpo. Entonces, si es interno, imagínense cómo puede ser esa hemorragia interna. Algunos temas de gastritis crónicas y también cuando se toman algunos antiinflamatorios pueden causar hemorragias internas. Entonces vemos acá que también todo lo que es enfermedades cerebrovasculares que también generan pérdida de sangre en el cerebro, lo que llamamos derrame, ¿verdad? Derrame cerebral es un tipo de hemorragia que ocurre en el cerebro. Entonces, también observamos acá en la imagen que tenemos una hemorragia de tipo abdominal, vemos un enrojecimiento, ¿verdad? Que ya se va poniendo de tipo morado. En el hombre es muy importante, cuando hay este tipo de hemorragias a nivel abdominal, hay un síndrome que se llama priapismo. El priapismo es la erección involuntaria de su pene. Eso puede ocurrir cuando usted encuentre una persona lesionada que sea hombre, puede que su pene esté erecto. ¿Y qué pasa con eso? Que usted identificaría inmediatamente que el señor tiene una hemorragia interna, porque se le erectó su pene de forma involuntaria. Entonces usted puede diagnosticar una hemorragia interna de ese tipo. Pasamos a las hemorragias de tipo externo. Vemos que es cuando se ve fluir la sangre. Es cuando observamos la sangre, vemos salir sangre de nuestro cuerpo. Y hay tres tipos de eh, hemorragias externas. Hay unas arteriales, venosas y capilares, ¿verdad? Capilares a nivel de la piel, ¿verdad? Que se rompen algunos vasos sanguíneos y nuestra sangre corre por nuestro cuerpo. Hay una venosa que, por ejemplo, cuando usted les traen sangre para hacerse algunos análisis médicos y bajan el brazo. Cuando usted baja el brazo, ¿verdad? Le está dando vía libre a esa herida, ¿verdad? Que le han hecho con una jeringa. Y esa va corriendo abundante, ¿verdad? Por donde ha sido causada esta herida. Y hay un tipo de hemorragia externa que se llama arterial. La arterial es un poco más complicada. Vemos aquí en la imagen que tenemos que sale con mucha fuerza, sale disparada en forma de chorro o en forma de burbujas, como si estuviera burbujeando la arteria. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de hemorragias porque sale sangre muy rápidamente. ¿Y qué puede pasar? La persona se me puede ir, se me puede desmayar, se me puede entrar en estado de shock. Entonces, ¿qué hacemos para controlarlo? Vamos a observar qué hacemos en caso de una hemorragia. Bueno, observemos cuál es el procedimiento para hemorragias externas graves. Vemos que la primera recomendación es que usemos guantes. Debemos siempre utilizar guantes. No podemos exponernos una sangre de una persona que no conocemos. Y lo primero que sería exponer la herida, cubrir con gasas. Si tenemos apósitos, si tenemos de pronto si nos pasa en nuestras casas, un trapo limpio, ¿verdad? Pero hacer siempre presión sobre la herida. Y si tenemos un botiquín, pues usar gasas o telas estériles. Ya en los botiquines vienen apósitos que están hechos de algodón y gasa. Y estos apósitos tenemos que hacer presión sobre la herida. Si tenemos la ayuda de alguna venda o esparadrapo, vamos a asegurar muy fuertemente para contener el sangrado.
También vemos que acá en la imagen se aplica un vendaje compresivo, como lo vengo diciendo, y evite retirar cualquier venda empapada de sangre. Entonces, no, que ya se me ensució de sangre, voy a retirarla. No, debemos de ir colocando más encima. No debemos nunca de dejar de hacer presión. También se aconseja que se levante el miembro. Ya nos aconsejan hacer torniquetes porque podemos dañar todos los tejidos del miembro donde podemos hacer un torniquete. En donde de pronto sí está permitido cuando la persona tiene alguna amputación de miembro, ¿verdad? Que ya de pronto ese fluido no va a seguir saliendo hacia un miembro si ya está amputado y podemos hacer un torniquete para manejar la hemorragia de ese miembro amputado. Vemos acá en el video un tipo de hemorragia. Vemos cómo lo realiza. Ingresamos hasta gasas dentro del cuerpo de la persona y allí me quedo. Me quedo haciendo presión sobre la herida. Entonces es el tipo de empaquetamiento de una herida con hemorragia. Si no tengo cómo asegurar con una venda, pues así me debo quedar allí haciendo presión hasta que lleguen los organismos de socorro o si llegan los brigadistas con alguna herramienta o elementos que nos puedan servir para controlar la hemorragia. Pasamos a las lesiones osteomusculares que pueden ocasionar fracturas. Ya vamos a entrar al tema de fracturas. Vemos, lo primero que podemos observar es la primera patología a nivel osteomuscular, es el E15. Este E15 es un tipo de lesión articular, ¿verdad? Vemos que no compromete el hueso, ¿verdad? Tiene un desgarre, vea que un desgarre, ¿verdad? Incompleto o rotura del mismo. Es del ligamento, estamos hablando del ligamento que se tuerce o se rompe. Este ligamento lo que hace es tratar de sacar un tipo de edema, un tipo de hinchazón o inflamación, donde me va a presentar enrojecimiento y también me va a presentar hinchazón. ¿Lo puedo inmovilizar? Sí lo podría inmovilizar, pero lo recomendable es hacer un vendaje compresivo, ni muy flojo ni muy apretado, para tratar de asegurar el área. Entonces es lo que se busca en este tipo de esguinces. Pasamos a nuestras fracturas. Vemos en la imagen una fractura cerrada. Vea, es aquella que la piel, en la que la piel y los tejidos cubren el hueso, lo que están cubriendo el hueso, no han sido lesionados por este. ¿Qué pasa? Todos los tejidos internos de este hueso que está fracturado no ha, como está estillado, no ha lesionado todos los tejidos que están alrededor de mi hueso, pero sí me crea una deformidad. O veamos cómo está este hueso de torcido. Vean, ahí tiene una deformidad en un hueso, tiene una fractura cerrada porque no estamos viendo expuestamente por dentro de su cuerpo. Muy al contrario de lo que vemos en la siguiente imagen, que ya vemos el hueso expuesto, ¿verdad? Con sangrado. Entonces vemos que hay una comunicación entre el hueso con el exterior. Entonces tenemos acá el exterior, ¿verdad? Y vemos que los tejidos blandos recubren el foco de la fractura. Vemos acá huesos, vemos tejidos, podemos observar toda la piel y toda la capa grasosa de nuestra piel. Podemos observar acá. ¿Qué pasa? Si tenemos una hemorragia, en caso de que tengamos una hemorragia con fractura, pues primero debemos atacar la hemorragia, tratar de contener y luego inmovilizar esta fractura. Primero hay que preservar la vida y la vida se preserva si no hay un desangre completo de la persona. Porque si se nos desangra, se nos va. Entonces, la idea es primero conservar la vida de la persona controlando la hemorragia. ¿Cómo se controlan estas fracturas? Pues tenemos unas férulas llamadas férulas o también inmovilizadores que ya existen muchas en el mercado. Vemos que estas tienen ya la forma de los miembros. Vemos que ya tienen la forma de los pies, de las manos, ¿verdad? Vienen ya muy acomodadas con unos velcros que solamente sería pasar por debajo del miembro de la persona y asegurar, ¿verdad? Tratar de no mover mucho el miembro, eso sí, lo mínimo para poder empaquetar.
Vemos este tipo que son enrollables que se le puede dar alguna forma. Vemos que se puede pasar por el brazo, se puede pasar por el pie y asegurar con un tipo de venda o esparadrapo o microporo. Estas son más inmovilizadores de dedos, también son moldeables, ¿verdad? También se pueden poner. Pero en caso de que no contemos con inmovilizadores, como lo llaman vulgarmente hechizos, unos inmovilizadores hechizos, ¿verdad? O caseros, vemos que podemos inmovilizar con tablas, podemos inmovilizar con cartones, dándole la forma o la forma y la medida de nuestro miembro afectado y tratando de amarrar con lo que tengamos, ser recursivos, trapos, los mismos guantes. Si tenemos de pronto también los cordones de los zapatos, si no tenemos con qué amarrar, pues tenemos en estos momentos que ser recursivos. Mire, observe también esto acá, los dedos del pie o dedos de la mano. Si yo tengo un dedo, ¿verdad? Fracturado, yo puedo inmovilizar con otro que no está fracturado. Entonces podría pegar estos dos dedos y me los podría inmovilizar. Es una forma de hacerlo y para los tipos de fractura, pues vamos a manejarlo porque lo que se quiere es que esa fractura no tenga mucho movimiento para que no se me convierta en una hemorragia interna. ¿Por qué? Porque el hueso puede romper los tejidos, puede romper venas y puede romper arterias dentro de nuestro cuerpo. Listo. Luego que tengo inmovilizado a la persona, mi miembro, o tengo controlada mi hemorragia, pues lo que debo hacer es hacer un traslado. El traslado se hace particularmente cuando la persona tiene una fractura, tiene una lesión a nivel osteomuscular. ¿Por qué monto en camilla? Porque necesito inmovilizar mi columna y debe estar alineada. Vemos que este tipo de camillas son rígidas y esta camilla nos puede aguantar hasta 157 kilogramos. Montamos en camilla para poder asegurar nuestra columna y que nuestra médula espinal no se lesione. Nuestra médula espinal va de nuestro cerebro, baja por toda nuestra columna y vea, tiene las vértebras en la columna. La idea es que eso no hagan un movimiento brusco, porque donde se parte nuestra médula espinal, hasta allí llega la información que manda nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo. Y ahí es donde vienen las parapléjicas, cuadraplégicas, ¿verdad? Que ya las conocemos. Entonces, mantener nuestra columna muy recta en la camilla, hacer una buena subida, un buen empaquetamiento en mi camilla para hacer un traslado eficiente a un lugar seguro, mi punto de encuentro, o hacer un traslado al centro asistencial más cercano. Hay otros tipos de traslado en caso de fracturas. Vemos que también se puede hacer un traslado a tres manos. O como llamamos, no sé, hacemos una sillita con nuestras manos que siempre cruzamos acá, ¿verdad? Y viene otro compañero y me cruza también sus manos, haciendo un tipo de silla, dejando una mano libre para yo poder coger el miembro. En caso de que no se tenga una camilla, pues también podemos hacer un traslado sin camilla como lo observamos en nuestra imagen. Listo. ¿Qué preguntas tienen? ¿Queda todo claro? Les agradezco mucho. Las preguntas que tengan, pues se las podemos dejar a Giselle para luego solucionarlas en nuestra siguiente formación. Y bueno, les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Que tengan un buen día.